en primer lugar, mostrar nuestro dolor por este accidente que, con toda seguridad, durante el día de hoy vamos a ir viendo las causas, pero que todo apunta a que tiene que ver con la realidad que vive nuestro país, que nos sitúa más en el siglo XIX, primeros del siglo XX, desde el punto de vista de la contratación de trabajadores, desde el punto de vista de traslado de trabajadores, que un país que vive en el siglo XXI. Es solo un elemento de la situación en la que viven, trabajan y se mueven una parte importante de trabajadores y de trabajadoras en nuestro país, del sector primario, pero en general del conjunto de los sectores. El 1 de mayo es una fiesta, es una celebración de carácter internacional y conviene no perder esa perspectiva y en ese sentido yo creo que hay que tener un recuerdo muy especial para las decenas de trabajadores, centenares de trabajadores que en muchos casos incluso han perdido la vida por luchar por la libertad, por los derechos en el planeta. Incluso hoy en día en nuestro país hay un grupo de trabajadores, más de 300, que o están pendientes de juicio o han sido absueltos o en algunos casos han sido condenados sencillamente por defender el derecho de huelga. Y creo que en ese sentido la diada del 1 de mayo, la fiesta del 1 de mayo, es un buen momento para reclamar la derogación de las leyes que impiden que se puedan celebrar, que podamos en nuestro país llevar adelante manifestaciones, huelgas con plenas garantías desde el punto de vista de que ese ejercicio se pueda celebrar plenamente. Esta no es una cuestión menor. Uno de los balances del Gobierno del Partido Popular, efectivamente, es este recorte que ha hecho de las libertades con la ley Mordaza o la instrucción de la Fiscalía en relación con la persecución de los trabajadores que participan en las huelgas, que han participado en las movilizaciones en los últimos años. Cuando algunas veces nos preguntan cuál es el balance de los sindicatos en estos 4 años de legislatura y hay gente que se empeña en situar que no hemos estado, creo que no hay ninguna organización que, como nosotros, haya padecido tan duramente la represión por defender derechos, por intentar evitar los recortes. Pero es un día de lucha internacional y, en ese sentido, la situación que se vive en Europa en relación con los refugiados es otro elemento clave en estas manifestaciones del 1 de mayo, que no solo tiene que recorrer las más de 76 manifestaciones que tenemos convocadas en nuestro país, sino que con toda seguridad recorrerá el continente europeo. Europa es una tierra que ha pasado de ser una tierra de derechos, de libertades, a ser una tierra que ni siquiera respeta los convenios suscritos internacionalmente, ni siquiera respeta sus propias normas desde el punto de vista del derecho al asilo. Es evidente que este 1 de mayo es un 1 de mayo que nos tiene que ayudar a finalmente situar con mucha fuerza las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Porque si bien es cierto que la economía tiene
nubarrones, aparecen en un momento y en otro momento algunos signos que nos demuestran hasta qué punto la recuperación económica es débil. No es menos cierto que en nuestro país en estos momentos se está generando riqueza y la manifestación del 1 de mayo, las manifestaciones del 1 de mayo tienen que ser una cita clave para conseguir el reparto de esa riqueza. Por eso un lema tan explícito que tiene que ver con la pobreza, pero que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con la recuperación de derechos, por lo que hace referencia al trabajo, que han sido los lemas, los elementos clave que hemos tenido durante este año, tanto en las conversaciones que hemos mantenido al hilo de la posible conformación de gobierno con los grupos parlamentarios, como en general en las reivindicaciones de nuestras organizaciones. Por tanto, vamos a un 1 de mayo que debería ser un punto de inflexión, que debería de ser un elemento de participación masiva de los trabajadores y de las trabajadoras, para seguramente en unos momentos claves, porque no hay que olvidar que o tenemos gobierno o el 2 de mayo se van a disolver las Cortes y se van a convocar nuevas elecciones, situar con fuerza nuestras reivindicaciones de tal manera que podamos conseguir que el debate posterior el 1 de mayo, el debate de las elecciones generales, esté lleno de nuestras reivindicaciones. Reivindicaciones en el ámbito del Estado, pero también reivindicaciones en el ámbito europeo. Creo que este 1 de mayo tiene que situar de manera clara nuestra rotunda oposición a la firma del Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, sería muy importante que las manifestaciones del 1 de mayo pudieran ser una demanda, una exigencia a los diputados europeos para que tengan en cuenta la opinión de la mayoría de sus conciudadanos en relación con un tratado que va a dañar nuestros derechos, seguramente de manera irreversible, no solo derechos laborales, derechos sociales, derechos medioambientales. Y nosotros no queremos que la aprobación de este tratado se haga a hurtadillas, sin pleno conocimiento de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. Derechos en el ámbito de nuestro país. Este 1 de mayo tiene que representar un paso adelante definitivo para que finalmente en nuestro país sean derogadas las dos reformas laborales. Sin la derogación de las dos reformas laborales es muy difícil poder restablecer los equilibrios por lo que hace referencia a las relaciones laborales. Sin la derogación de las dos reformas laborales, creo que el resultado de cualquier negociación será un resultado claramente insatisfactorio para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, claramente insatisfactorio para el cambio de modelo productivo que reclamamos como elemento fundamental para la recuperación económica y la recuperación de los derechos. Este 1 de mayo tiene que ser un 1 de mayo en el que las personas, sus problemas, la voz de los ciudadanos que viven de manera individual, a veces incluso culpabilizándose de la situación que tienen, su situación de desempleo, su falta de incluso el más mínimo recurso para poder vivir día a día, puede verse reflejada en las manifestaciones del 1 de mayo. Por eso, en ese sentido, la cobertura
Para las personas desempleadas, quiero recordar que 1 de cada 2 trabajadores no tiene cobertura por desempleo. Es una situación absolutamente insostenible para muchas familias en nuestro país. Y un 1 de mayo que tiene que situar también de manera clara y directa nuestras reivindicaciones a corto plazo para poder crear empleo. En ese sentido, quiero recordar la posición que hemos situado las dos organizaciones en relación con la necesidad de un plan de choque por el empleo, un plan de choque con recursos públicos, pero también políticas en relación con un puente a la jubilación para los mayores de 55 años o la apuesta de manera generalizada del contrato relevo como instrumento para la creación de empleo para decenas de miles de jóvenes en nuestro país. O más a medio plazo, situar la necesidad de un gran acuerdo estratégico por la industria, que es lo que nos va a generar finalmente empleos de calidad, empleos con valor añadido. Es justamente en ese sentido, que queremos hacer un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras para que el 1 de mayo salgan a la calle, salgamos a la calle, reivindiquemos, más allá de la posición que puedan tener en relación con las organizaciones sindicales. Las manifestaciones del 1 de mayo son una plataforma de carácter general para dejar claro que estamos aquí, que estamos dispuestos a luchar y a trabajar para conseguir nuestros derechos y, en todo caso, también que sirva para que las organizaciones políticas, en este proceso irreversible que parece que vendrá de nuevas elecciones al Parlamento, prioricen en relación con aquellos elementos que son clave para la vida de nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas.